Bienvenidos jóvenes a este segmento de control y mando analógico de motores eléctricos. Ahora hablaremos un poco acerca de lo que es el circuito o los componentes de fuerza o de alimentación del motor y también el control de los dispositivos como el arranque y pare del motor. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que es el dispositivo de protección, o sea, el breaker o interruptor automático. Este dispositivo pues se encargará de proteger al circuito, ya sea de fuerza o de control de un cortocircuito, pero también de una sobrecarga. Estamos hablando de una sobrecarga en los conductores, porque el amperaje que va a controlar este breaker es alto. No protegería directamente la bobina del motor, sino que el circuito en sí. En segundo lugar tenemos el dispositivo de control, que también es de fuerza, conocido con el nombre de el contactor. Este dispositivo no es otro que un interruptor, podríamos decir grande, que puede manejar grandes cargas de amperaje, dependiendo del tamaño o tipo o nema, por decirlo así, del contactor. Seguidamente vamos a tener el otro dispositivo, que es el relevador de sobrecarga. Algunos también le conocen como el overlock. Este dispositivo pues es el que se encarga de proteger directamente al motor. Está diseñado para manejar cargas más pequeñas que el breaker. O sea, por ejemplo, él puede proteger al motor contra una sobrecarga en la bobina, para evitar que el motor se vaya a quemar o las bobinas se vayan a recalentar cuando hay una sobrecarga o exceso de carga, el motor está trabajando con demasiada carga, o también hay una sobrecorriente, ahí está pasando demasiado amperaje que puede dañar la bobina del motor, como también tiene una otra función importante, que es contra una falla de línea o de voltaje o de pérdida de fase, que se le conoce. ¿Cómo así? Como nosotros vamos a ver más adelante, pues está alimentado por un circuito trifásico, en este caso L1, L2 y L3, tres líneas vivas, y el motor funciona así. Pero si por cualquier momento hay una de las fases, hay un falso contacto, o por cualquier motivo no está llegando hasta el motor, este dispositivo se disparará, porque el motor trabajaría como un motor de monofásico y se dañaría. Entonces él tiene este propósito, y como vimos en el video anterior, pues este también es autorregulable. Vamos a recordar que el conjunto del contactor más el protector térmico forman el conjunto conocido como guardamotor o arrancador para el motor. Y por último tenemos lo que es el motor trifásico. O sea, el motor trifásico, recordemos que en la industria vamos a trabajar con un voltaje trifásico de 230 voltios o 460 voltios. Eso es importante también, porque nosotros tenemos que estar seguros que para qué voltaje va a estar conectado el motor. Hay que recordar que el propósito de todo esto es arrancar y parar el motor, pero no solamente arrancarlo y pararlo, sino que también proporcionarle protección
Ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir instalando las líneas. Por ejemplo, primero tenemos la línea L1 que alimenta lo que es el protector principal o breaker, ¿verdad? La L2 y por último la L3, porque es un sistema trifásico. Este, una vez alimentado, podemos alimentar de él lo que es el contactor. Recordamos que también el contactor pues tiene una entrada para L3 en este caso, una entrada para L2 y una entrada para L1. Después este alimenta lo que es el protector o relevador de sobrecarga. Y por último, del relevador de sobrecarga tiene una salida para los motores conocida como T1, T2 y T3, pero también en algunos casos en el sistema EIC o en el sistema internacional europeo, IC, tiene como U1, B1 y W1. Esta parte que nosotros estamos viendo se conoce como el circuito de fuerza o de potencia, que alimenta directamente al motor. Entonces el alambre es mucho más grueso y va a proporcionar toda la potencia requerida para poder arrancar y parar el motor sin que haya un sobrecalentamiento, sin que haya una caída de tensión, siempre y cuando el alambre esté bien diseñado. Hay que recordar que el alambre en este caso es de mayor tamaño o más grueso. Pero también vamos a hablar un poco acerca de lo que es el circuito de control, ¿verdad? Que nos va, o de mando, circuito de control o de mando que nos va a permitir controlar a distancia o de manera automática o semiautomática el arrancador del motor o la parada o el arranque del motor. En primer lugar tenemos una botonera, pues push button, normalmente cerrada, que es la que se encarga de parar el motor, ¿verdad? También vamos a necesitar de una bornera, o una push button, botonera normalmente abierta, que es la que se encarga del arranque del motor, ¿verdad? Y esto lo hablamos en la clase pasada. Vamos a ver que esta está instalada del circuito de alimentación del contactor. Cabe recalcar aquí que se puede usar el mismo breaker que alimenta el circuito de fuerza del contactor, o podemos utilizar un breaker especial monofásico solo para el circuito de fuerza. Por ejemplo, que si el breaker fuera demasiado grande, como de 40 amperios o de en el adelante, nosotros podemos poner un breaker monofásico alimentado para 220 voltios, si fuera el caso de que la bobina del contactor es 220 o 230 voltios, pues se pone un breaker independiente, pero iría conectado de la misma forma. Una de las líneas se alimenta, que llega a la botonera normalmente cerrada, que es la de pare o stop, y esa se alimenta una línea en serie con la botonera de arranque, ¿verdad? O normalmente abierta. De esa sale una línea que va alimentando el contacto de retención conocido como 1314, que es un contacto auxiliar que forma parte del conjunto del arrancador, que es un contacto auxiliar o de baja potencia, conocido como el 1314. Entonces va al punto 13. Después de eso se alimenta una línea que va, digamos, a la bobina, y
la otra va al punto 14 del contactor. Este conjunto proporciona el medio para que nosotros podamos alimentar y controlar el contactor. Como podemos observar, por ejemplo, la primera línea, pues nosotros estamos haciendo llegar a un extremo antes de que pase de la línea del contactor abierto al punto 13, que es un contacto abierto, y también a la salida de él hacemos llegar al punto 14, pero también de ese punto está llegando de la salida del motor a la bobina directamente. Esto permite que funcione el motor, el arrancador, la bobina, pero antes de eso también tenemos que alimentar en el otro extremo, en la línea negra. Hemos hecho un puente entre la línea L1 y la otra entrada de la bobina para que el contactor pueda funcionar eficientemente.